Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y farándula. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para traerles las noticias más calientes y jugosas del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy tenemos una bomba, de esas que hacen temblar la tierra, una confesión que nadie esperaba y que, literalmente, nos ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento en series como Erkencikus, Doğdu Une Kaderindir y muchísimas más. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino de un capítulo doloroso y muy íntimo de su vida personal, su divorcio de Oğuzhan Koç. Y es que al parecer han salido a la luz detalles impactantes sobre el fin de su matrimonio, detalles que apuntan, nada más y nada menos, que a una traición. Sí, amigos, así como lo oyen. Rumores, especulaciones y ahora, al parecer, una confirmación velada por parte de la propia Demet Özdemir, sugieren que su exesposo, Oğuzhan Koç, pudo haberle sido infiel. Imagínense el drama. La conmoción. Estamos hablando de una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas, que se vino abajo de la manera más inesperada. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si aman el chismecito tanto como yo, si quieren ser los primeros en enterarse de las noticias más impactantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán de nada. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno con esta bomba sobre Demet Özdemir. Como les decía, la noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan fue un baldazo de agua fría para todos. Se casaron en agosto de 2022 en una boda de ensueño, con una ceremonia espectacular y rodeados de amigos y familiares. Parecían la pareja perfecta, siempre juntos, demostrando su amor en redes sociales y en eventos públicos. Sin embargo, la felicidad duró poco, muy poco. En abril de 2023, menos de un año después de su boda, anunciaron su divorcio. En ese momento ambos se mostraron discretos y evitaron dar detalles sobre las razones de su separación. Emitieron un comunicado conjunto en el que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que se trataba de una decisión mutua y amistosa. Pero claro, ya sabemos cómo son estas cosas. Detrás de las palabras amables y los comunicados oficiales, siempre hay una historia más compleja y, a menudo, mucho más oscura. Y esa historia, amigos míos, parece que ahora está saliendo a la luz. En las últimas semanas han circulado fuertes rumores en la prensa turca y en las redes sociales sobre una posible infidelidad por parte de Oğuzhan Koç. Se hablaba de una tercera persona, una joven modelo que habría tenido una aventura con el cantante durante su matrimonio con Demet. Al principio, todo eran rumores y especulaciones. Pero la cosa se puso más seria cuando Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca de renombre Hello Turkiye. En esa entrevista, la actriz no mencionó directamente la palabra infidelidad, pero hizo una serie de comentarios que fueron interpretados como una confirmación implícita de que algo así había ocurrido. La entrevista, que se suponía debía centrarse en sus próximos proyectos y su floreciente carrera, rápidamente tomó un giro inesperado cuando la conversación tocó temas personales. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su divorcio, Demet respondió: "Aprendí que a veces las personas no son quienes parecen ser. Aprendí que las apariencias engañan y que es importante confiar en tu intuición". ¡Uf! ¡Qué fuerte! Esa frase, amigos, tiene mucho peso. Es una forma elegante y sutil de decir que se sintió engañada, traicionada por alguien en quien confiaba. La sutilidad de la respuesta, lejos de apaciguar la curiosidad, encendió aún más las llamas de la especulación. Además, en otra parte de la entrevista, Demet dijo: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero sí me arrepiento de no haber visto algunas señales antes". Otra bomba. Esto sugiere que había indicios de que algo no andaba bien en su matrimonio, pero que ella, quizás por amor o por ingenuidad, decidió ignorarlos. La confesión, aunque indirecta, revelaba una profunda introspección y un análisis retrospectivo de su relación. Y como si esto fuera poco, Demet también habló sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en una relación. Dijo que son valores fundamentales para ella y que no está dispuesta a tolerar la falta de respeto o la traición. ¡Bravo, Demet! Así se habla.
Estas declaraciones resonaron fuertemente con sus seguidores, quienes la elogiaron por su valentía y su integridad. La actriz, una vez más, demostraba ser un modelo a seguir, incluso en medio de la adversidad. La revista Hello Turquille, consciente del impacto de la entrevista, le dio una amplia cobertura, destacando las frases más reveladoras y generando un debate masivo en las redes sociales. Fans, periodistas y celebridades por igual comentaron sobre las posibles implicaciones de las palabras de Demet, convirtiendo su divorcio en un tema de interés nacional. Por supuesto, Oğuzhan Koç no ha hecho ninguna declaración pública sobre estos rumores. Ha preferido mantener silencio y evitar alimentar la polémica. Pero su silencio, en este caso, podría interpretarse como una forma de admitir su culpa. El que calla, otorga, dicen por ahí. Este silencio estratégico ha alimentado aún más las especulaciones y ha llevado a muchos a creer que, efectivamente, hubo una infidelidad. La falta de una negación contundente ha sido vista como una confirmación tácita de las acusaciones. Para añadir más leña al fuego, fuentes cercanas a Demet, que prefieren permanecer en el anonimato, han filtrado información a algunos medios de comunicación turcos, confirmando que la actriz estaba devastada al descubrir la infidelidad de su esposo. Estas fuentes han revelado que Demet se sintió profundamente herida y traicionada, y que le costó mucho tomar la decisión de divorciarse. La confirmación indirecta de personas cercanas a la actriz ha dado aún más credibilidad a los rumores y ha contribuido a la imagen de Oğuzhan Koç como el villano de la historia. La verdad es que, independientemente de lo que haya pasado realmente entre Demet y Oğuzhan, lo importante es que Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor y la decepción, ha sabido salir adelante y seguir adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera, ha seguido trabajando duro y ha demostrado que es una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Su capacidad para mantenerse enfocada en su trabajo y para proyectar una imagen positiva a pesar de las dificultades personales ha sido admirada por muchos. Además, Demet ha encontrado consuelo en sus amigos y familiares, quienes la han apoyado incondicionalmente durante este difícil momento. También ha recibido mucho apoyo de sus fans, quienes le han enviado mensajes de ánimo y le han expresado su admiración y respeto. La actriz ha expresado su gratitud por el apoyo recibido, afirmando que le ha dado la fuerza necesaria para superar esta difícil etapa. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un abrazo enorme a todos los seguidores de Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes están tan tristes y decepcionados como yo por esta situación, pero quiero recordarles que Demet es una persona fuerte y que va a superar esto. Sigámosla apoyando y enviándole todo nuestro amor y energía positiva. La lealtad de sus fans ha sido un pilar fundamental en su proceso de recuperación. Ahora, dejando de lado el drama y la tristeza, quiero decirles que Demet Özdemir tiene muchos proyectos interesantes en puerta. Está trabajando en nuevas series y películas, y estoy segura de que nos va a seguir sorprendiendo con su talento y su versatilidad. Así que, a pesar de todo lo que ha pasado, el futuro se ve brillante para Demet. La actriz ha confirmado su participación en varios proyectos de alto perfil, lo que demuestra su compromiso con su carrera y su determinación para seguir adelante. Y hablando del futuro, creo que esta experiencia le ha servido a Demet para aprender valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y la importancia de valorarse a sí misma. Estoy segura de que a partir de ahora, será mucho más selectiva con las personas que entran en su vida y que no permitirá que nadie la trate de forma irrespetuosa. Esta experiencia, aunque dolorosa, seguramente la fortalecerá y la hará aún más sabia. La reacción del público turco ha sido mixta. Si bien la mayoría ha expresado su apoyo a Demet, algunos han criticado su aparente indirecta sobre la infidelidad, argumentando que debería haber abordado el tema de manera más directa o simplemente haber mantenido silencio. Sin embargo, la gran mayoría ha elogiado su valentía y su capacidad para sobrellevar la situación con gracia y dignidad. La prensa turca, por su parte, ha estado dividida. Algunos medios han adoptado una postura crítica hacia Oğuzhan Koç, mientras que otros han intentado mantener una perspectiva más equilibrada. Sin embargo, todos coinciden en que el divorcio de Demet y Oğuzhan ha sido uno de los acontecimientos más comentados del año en el mundo del espectáculo turco. En resumen, la historia del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es una historia triste y dolorosa, pero también es una historia de superación y resiliencia. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, que no se deja vencer por las adversidades. Y estoy segura de que con el tiempo encontrará la felicidad y el amor que se merece.
Su historia sirve como un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con dignidad y cómo seguir adelante a pesar de las dificultades. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta bomba sobre Demet Özdemir. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos las noticias más calientes y jugosas del mundo del espectáculo. Para recapitular un poco, hoy hablamos sobre los rumores de infidelidad en el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, y cómo la propia Demet, a través de sus declaraciones, pareciera haber confirmado estas especulaciones. Vimos cómo una relación que parecía perfecta se vino abajo, y cómo Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente frente a la adversidad. También analizamos la reacción del público y la prensa turca ante el divorcio, así como los próximos proyectos de Demet y las lecciones que ha aprendido de esta experiencia. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Oğuzhan Koç realmente le fue infiel a Demet Özdemir? ¿Qué consejo le darían a Demet en este momento? Me interesa mucho saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que se valoren a sí mismos y que no permitan que nadie los trate de forma irrespetuosa. El amor propio es fundamental para ser feliz y para construir relaciones sanas y duraderas. Recuerden que su felicidad y bienestar son lo más importante. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.